Buenos días, amigos de toda España. Tenemos un saludo especial para todos aquellos españoles que en Europa conectan con nosotros a través del canal internacional y para esos hermanos en la lengua y en la sangre de América, países hermanos nuestros. Esta mañana, a las 8, 6 horas solares, de la Iglesia de Jesús ha salido la procesión de la real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Procesión altamente significativa, excepcional diríamos, porque en ella se muestra lo mejor de la imaginería barroca murciana. Ha salido también el trono del titular, nuestro Padre Jesús Nazareno del siglo XVI, que desfila en 7º lugar, recorriendo las calles de esta hermosísima ciudad en la mañana más plena de la pasionaria murciana. Con nosotros está una persona excepcionalmente dotada para esta ocasión, Javier Tiete Revenga. Es catedrático de literatura en la Universidad de Murcia, nacido y acunado a los sones del tambor de la cofradía Jesús Nazareno, y sus ojos desde su nacimiento están familiarizados con el arte y la religiosidad de Salcillo. Buenos días, querido amigo Javier. Buenos días, Jesús. ¿Qué estamos contemplando ya? Pues en este momento estamos viendo ya el Paso de la Cena. Este es un monumento que hay en el centro de la plaza desde la que retransmitimos, que es la Plaza de Santa Catalina, que está en el corazón de Murcia, en el mismísimo centro, por donde pasa esta procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y en este momento vemos el paso de un grupo de nazarenos. Detrás de ellos está situado el Paso de la Cena, que es con el que se ha comenzado la retransmisión. Yo quisiera preguntarte, antes de nada, para los que no estamos iniciados en las cofradías de Murcia, algo sobre la nomenclatura de los personajes que desfilan, sí. Los hermanos cofrades. Ahí les tienes, ¿podrías ir describiendo un poco? Pues sí, vamos a hablar del Paso de la Cena, que lo tenemos ahora mismo delante. Este es uno de los apóstoles. Es un paso muy sobrecogedor, puesto que cada una de las figuras que Salcillo trazó le dio un sentido y un aspecto distinto. Es el momento del descubrimiento de la traición de Judas, y todos los apóstoles miran absortos hacia Jesús o hacia el personaje que vemos al fondo y que está mirando en sentido contrario. Es un paso muy complejo, puesto que tiene 13 figuras y todas ellas están en torno, como vemos perfectamente, en torno a una mesa riquísimamente adornada por los camareros de este paso, que son don Agustín Cotorruelo Gómez y su abuela, doña María Luisa Subrier Cerandona. El paso lo hizo Salcillo en 1763, pesa 1168 kilos y lo llevan 28 nazarenos estantes, que es como llamamos en Murcia a estos portadores de los pasos. Los nazarenos estantes soportan durante las 5 horas de la procesión el peso de estos tronos, en este caso 1168 kilos, como hemos dicho, puesto que este paso se compone de 13 figuras. El adorno de este paso es muy sencillo, al contrario de otros que veremos. Me refiero al adorno floral, está compuesto por claveles blancos, y el trono del paso, en Murcia llamamos trono a la peana donde se sitúa el paso. Bueno, estos nazarenos estantes conservan la vestimenta del huertano tradicional de Murcia, ya que los nazarenos estantes procedían y proceden aún de familias de la huerta de Murcia. Llevan las tradicionales medias de repisco, van calzados con unas alpargatas que en Murcia llamamos esparteñas, por estar realizadas de esparto. Los nazarenos que vemos en el centro ahora mismo son que portan un cetro plateado, son los mayordomos de la hermandad. Como vemos ahora mismo, la mesa de la cena está completa, surtida de toda clase de frutos naturales y traídos por diversas familias, parientes,
amigos de los camareros del paso. Llamamos camareros a la familia de cada uno de los pasos, que se encarga de costear el arreglo del paso y de atender a su conservación y a su completo. Nuestros amables telespectadores tienen que perdonarnos si la rapidez de las imágenes muchas veces no acompaña nuestras palabras. Ahora estamos contemplando precisamente el paso de la cena, la Santa Cena, impropiamente llamado tenía que ser porque no refleja el momento institucional de la Eucaristía, sino el momento en el que Jesús está haciendo alusión a Judas, que le va a traicionar. Sí, por eso el pasaje evangélico hace más referencia a ese momento de la sorpresa de los mismos discípulos, de la perplejidad que están diciendo, ¿seré yo? ¿Cómo es esto? Por eso, cuando ha dado esos primeros planos, se ha advertido la sorpresa de los discípulos de Jesús. El paso de la cena es, en efecto, una maravilla de situación de personajes. Están cada uno en una actitud, en una sensación. Están asombrados, absortos, preguntándose qué es lo que sucede en ese momento en la escena. Esto Salzillo lo hizo de una forma magistral, incluso lo representó en las manos de cada uno de los discípulos. Vemos que uno de los adornos de la cena es un cordero, que es el que estamos viendo a la derecha de la figura de Jesús. La imagen de San Juan también es muy original, está recostada, como dice exactamente el Evangelio, está recostada sobre Jesús, la vemos ahora mismo, y en dos filas se sitúan los apóstoles. Estamos viendo ahora mismo el paso desde su parte posterior. La disposición del banquete de la cena es una disposición que ha concebido el inmortal Francisco de Salzillo al modo tradicional en Occidente. Sabemos que el modo judío era estar con los lomos ceñidos, como dice la Escritura, y con el bastón en la mano para emprender ese camino de la Pascua. Pero al mismo tiempo, en el modo romano era recostándose, apoyando el cuerpo sobre la mano izquierda e ingiriendo las diversas viandas con la mano derecha. Él exactamente los ha situado sentados sobre unos taburetes que es uno de los primeros anacronismos de Salzillo que vamos a comentar, unos taburetes que son como de una familia cualquiera del siglo XVIII en Murcia se sentaba a cenar. Estamos ahora mismo viendo unos penitentes que entregan al público caramelos. Esto es una de las tradiciones de Murcia, como estas hermosísimas medias de Repizco, que ahora mismo nos están ofreciendo en detalle. Bien, y aquí tenemos la mesa de la cena con higos chumbos, manzanas, dátiles, peras, tomates, el besugo y el cordero pascual debidamente situado. Los candelabros son de plata, toda la vajilla es de plata y del siglo XVIII, y esta es la impresionante imagen de Jesús en la cena en el momento que pronuncia esas palabras de descubrimiento. Y aquí tenemos a Judas, que Salzillo trató de forma diferente respecto a cabeza y a cabello. Rubicundis era Judas, y en efecto Salzillo incluso lo vistió de distinto color. San Andrés, uno de los más ancianos de los discípulos, totalmente impresionado, totalmente absorto. A nuestra derecha tenemos a Santiago el Mayor, y al frente tenemos a San Judas y algunos otros apóstoles, San Felipe, Santiago el Menor, etc. Yo quisiera hacer una observación, que nuestros telespectadores se fijen sobre todo en la mirada de estas esculturas. Es diferente y es tan expresiva que yo creo que no se encuentra en ninguna parte. Y sobre todo la mirada de Judas, que se dirige en sentido contrario de todos los demás. No quiere mirar a la persona que en ese momento está. O detalles de la rugosidad de la misma piel en la mano, con las venas. Es algo asombroso. Es muy interesante también todo lo que hay en la mesa, ¿eh? Por ejemplo, esos magníficos candelabros de plata del siglo XVIII, las mismas servilletas de encaje. Es decir, esto es una labor absolutamente tradicional, el poner esta mesa, poner esta cena para el Señor, que hace la familia, que viene haciéndolo desde mediados del siglo XIX,
lo hace con tanta unción y con tanto cariño todos los años, la mañana de Jueves Santo, que es cuando se prepara esta mesa. Notemos que Salcillo es algo excepcional en la escultura barroca del siglo XVIII. Nadie le supera en España, probablemente. La policromía en esta época es mucho más sobria que en los siglos anteriores XVII y XVI, pero está resuelta admirablemente también. Ahí tenemos a Santiago, ¿no? Es impresionante el rostro y el conjunto. Es un paso muy hermoso. No es el más hermoso de toda la procesión, y Salcillo aquí hizo un gran trabajo, puesto que tuvo que combinar muchísimas actuaciones. Estos son los taburetes o bancos donde están sentados los apóstoles, que llevan el nombre de cada uno de ellos. En efecto, este es San Andrés, como hemos señalado. Y ahí tenemos a San Pedro y a Santiago. Y una vista de conjunto muy hermosa, con las distintas actitudes, las distintas posturas de cada uno de estos 12 apóstoles. Sabemos que Francisco era hijo de Nicolás Salcillo de Nápoles, y viene aquí y tiene una familia que colabora, porque no es todo de Salcillo. Sí, Salcillo era hijo de un escultor italiano, de un escultor napolitano que se avecindó en Murcia, Nicolás Salcillo, y él abandonó sus estudios eclesiásticos en los dominicos para atender el taller familiar, porque la familia vivía de este trabajo. Entonces es muy, muy bonito comprobar que Salcillo ocupó un puesto más en ese taller, donde su hermana Inés hacía las policromías, que ahora veremos en algunos otros pasos. Su hermano José trabajaba la piedra y su hermano Patricio hacía alguna otra labor de trabajo de taller. Toda la familia contribuía a hacer el trabajo, a la que luego se fueron agregando algunos discípulos, como Roque López, que es otro gran escultor murciano del siglo XVIII. Dentro de ese mundo gremial, el discípulo tenía una condición casi de familia, o propiamente de familia. Por eso Roque y José, ambos López, indudablemente estaban insertos dentro de ese clan familiar. Ahí vemos a Judas a la derecha, bizco, así ha sido representado por su maldad. Exactamente, y de distinto color en cuanto al cabello y a la vestidura. Es un paso muy, muy hermoso y muy impresionante. Fue restaurado en el año 1983 y algunos de nuestros telespectadores lo reconocerán porque estuvo en el pabellón de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Naturalmente solo estuvo, como lo estamos viendo, en el momento de la inauguración de la Expo, puesto que la mesa no estuvo servida todo el tiempo. Es la uva oscura que se ve, la uva tinta que se ve ahí, es natural, como todo lo que va en el paso. Volvemos a ver el cordero. Es un paso hermosísimo y de una gran calidad, sobre todo como representación de una escena donde hay un grupo de actores que están cada uno desempeñando su papel. El trono es moderno, actual, de los años 70, y se ha hecho al estilo barroco. Vemos el escudo de la cofradía en el centro de ese trono, y ya, como les he dicho antes, el adorno floral de este paso es muy sencillo, son claveles blancos. Quizá para darle todo el protagonismo a lo que hay encima de la mesa y a la escultura. Sí, porque Salcillo pone las tallas, pero la inabordable imaginación de los murcianos pone el resto, que es esa riqueza de viandas, y después todo el colorido del desfile procesional a través de los nazarenos. Ahí vemos los atuendos y nuevamente contemplamos este paso, muchas veces no suficientemente apreciado, pero cuando se contempla rostro a rostro, ademán a ademán, vemos que Salcillo aquí también estuvo magistral. La procesión de Jesús, es como la llamamos los murcianos, fuera de Murcia la llaman siempre la procesión de los Salcillos. La procesión de Jesús hay que verla en la calle, es decir, los pasos de Salcillo se pueden ver en el Museo Salcillo todo el año y son muchísimos los visitantes
que vienen a verlo. Pero como lo estamos viendo ahora mismo, viviendo esa gran emoción de la mañana de Viernes Santo, solo se puede ver una vez al año, y en esta ocasión ustedes están acompañándonos en algo absolutamente excepcional. Bueno, esta es una de las hermandades, es la Hermandad de la Oración del Huerto, la que va inmediatamente posterior a este paso de la cena, que no nos cansaremos de verlo y de contemplar todos los detalles. Por ejemplo, el juego de los mantos, cómo están cada uno situados de una forma sobre el taburete. Este es uno de los penitentes, lleva 3 cruces de madera. Normalmente todos los penitentes llevan una cruz, habrá algunos hasta de 4 cruces. Eso ya depende de la intimidad de cada uno, que decide cuál es la penitencia que va a hacer esta mañana de Viernes Santo. Él estará en procesión durante 5 horas, desfilando a un paso muy lento, como ven, y con un gran sacrificio físico para soportar esto. Y esto lo hacen cada mañana de Viernes Santo 1000 nazarenos murcianos, más de 1000 si contamos todos los que componen la procesión, porque son unos 1400. Es una procesión de penitencia que se funda, cuya cofradía se funda en el año 1600, y que en efecto, bueno, aquí tenemos la maravilla de esta procesión en una vista muy lejana, que es el paso de la Oración del Huerto, cuyo camarero es don Luis Guirao Pérez, también descendiente de una familia absolutamente vinculada a esta procesión de Viernes Santo. Su abuelo, Ángel Guirao, fue uno de los presidentes de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que más hizo por esta institución. El Cristo de la Oración es otra de las grandes imágenes de Salcillo, pero sin duda alguna la obra maestra la tenemos ahora mismo delante de nosotros. El Ángel de la Oración del Huerto, restaurado en el año 1992, en un programa que ha realizado la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno con el nombre de Murcia Restaura, donde han implicado a empresas murcianas que han aportado las ayudas económicas para realizar este gran trabajo. Aquí tenemos a San Pedro. Este paso se compone de 2 grupos, el Ángel y Jesús están en el fondo del paso, en la parte posterior, y delante están 3 apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan, que representan las 3 edades magistralmente tratadas por Salcillo. Si te parece, Javier, podríamos situarlo en la escenografía propiamente bíblica que nos describe el evangelista Lucas. Y como tenemos tiempo para contemplar este hermosísimo paso, quizá el mejor o uno de los mejores, luego nos dirás, Javier, salió Jesús y fue, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, y le siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo: orad para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo, y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Que vemos ahora mismo perfectamente representadas por Salcillo. Aquí está nuestro ángel otra vez, con esa majestad, esa dignidad, esa nobleza, ese rostro tan impresionante, magnífico, donde Salcillo captó una figura extraña. Hay una leyenda muy bonita, muy larga de contar, pero parece ser que Salcillo no le salía el dibujo adecuado para el Ángel de la Oración. Una noche llegó a su casa un huésped, un personaje que le pidió cobijo, él se lo dio, y a la mañana siguiente, cuando fue a despertar a ese personaje desconocido, no lo encontró. Sin embargo, encontró el dibujo de la cabeza de este ángel. La palmera lleva unos dátiles, también tiene una leyenda muy bonita, son los dátiles de la fertilidad. Las mujeres de Murcia, las huertanas, las mujeres de la ciudad, cuando tienen algún problema respecto a su maternidad, cuando se retrasan, buscan dátiles de la oración, puesto que son tradicionalmente muy fértiles. Santiago representa la edad intermedia, de las 3 edades que hemos señalado antes.
Santiago representaría la madurez. Antes hemos visto a San Pedro. Santiago está más confiado en su sueño, San Pedro está más atento a lo que pueda ocurrir. Vemos en este penitente el escudo que lleva un fondo de color verde, puesto que pertenece a la hermandad de la oración del huerto. Cada hermandad tiene en el fondo de su escudo un determinado símbolo. Y este otra vez el trono de la oración del huerto. Los estantes sufren el peso de este enorme paso realizado por Salcillo en el año 1754, pesa 1.119 kilos y lo llevan 28 nazarenos estantes. Este paso le costó a la cofradía 7.500 reales de vellón. El ángel, como se pueden comprender en una ciudad, como se puede comprender en una ciudad como Murcia, es una fuente constante de leyendas. Se dice que el duque de Wellington, cuando lo vio, quiso pagar 2 millones de reales por él. Había costado, en el siglo anterior, había costado tan solo 7.500 reales. Lo que ocurre es que no está documentada la visita del duque de Wellington a la ciudad de Murcia. San Juan representa el sueño de la juventud, es el que tenemos ahora mismo más abandonado a ese sueño. Los adornos florales de los pasos también son muy importantes. Este va adornado fundamentalmente de hortensias. Tenemos la palmera con sus dátiles. En la palmera hay un cáliz, que es al que se dirige la mirada de Jesús y del ángel, que es una representación de la oración del huerto, de esta aparición del ángel distinto. El Salcillo cambia la iconografía del ángel, puesto que no están hablando entre ellos. Los dos miran hacia el cáliz que está en la palmera y que está señalado por la mano del ángel. A este paso se le llama, y con razón, la perla de Salcillo. Hemos de notar cómo el grupo escultórico está conseguidísimo. El ángel está haciendo de soporte, de aguante de esa tremenda amargura de Jesús que le lleva hasta sudar gotas de sangre, y le está teniendo, rodeando, diríamos, con el brazo izquierdo, y Jesús está casi desplomado, ya no está de rodillas, está vencido por la misma tristeza y amargura de verse ni siquiera asistido por sus amigos, que están ya tomados por el sueño, por esos 3 sueños de distintas edades que ahora nuestro amigo Javier acaba de indicarnos. Ahí vemos la mirada es impresionante. Y la mano del ángel acogiendo la cabeza de Jesús también es muy delicada, con una gran nobleza, con una gran sencillez al mismo tiempo. Como es todo el ángel es una figura muy sencilla y sin embargo impresionante. A mí me parece que el mismo ángel tiene una morbidez especial, como si hubiera querido plasmar Salcillo ahí una carne tierna, agradable, para mitigar un tanto la tremenda soledad de ese Jesús. Sí, Salcillo había estudiado para dominico y sabía bien cómo intentar representar un ángel. Bueno, esto es un grupo de mayordomos, de los mayordomos que rigen la Hermandad de la Oración, y van con su vestimenta también extraída del siglo XVIII. El sueño de San Pedro es el sueño más inseguro, más vigilante. Está espada en mano, es el que está menos recostado. San Juan es el que está detrás de la palmera, totalmente abandonado al sueño. Es impresionante este conjunto también, a pesar de que este paso, por tener el ángel, es más conocido sin duda alguna por la figura del ángel. Detrás hay un olivo también natural. Aquí tenemos a un viejo estante. Seguramente este estante estará saliendo muchos años en esta procesión y habrá heredado su puesto de su padre y este del suyo. Háblanos precisamente de esa hermosa tradición, sí, porque tú mismo eres también miembro, ¿no?, de la cofradía. Sí, yo soy miembro de la cofradía, pero en la clase de mayordomos, nunca en la clase de estantes, quizá porque nunca me he atrevido, porque es tremendo el paso. Los estantes proceden de familias de la huerta en general, aunque ahora también hay de la ciudad, y heredan el puesto de padres a hijos y jamás lo transmiten a nadie ni lo prestan a nadie, nada más que a su propio hijo.
Es impresionante. Esta mañana, al salir la procesión de nuestro Padre Jesús de la iglesia, que ha salido a las 6 de la mañana, hora solar, en este mismo paso, he visto yo como algunos padres vestidos de calle entregaban a su hijo el paso, se cambiaban, o sea, sacaban el paso de la iglesia de ellos para entregárselo a su hijo, que iba debidamente vestido, ¿no? con esta túnica remangada a la altura de la rodilla. Otra imagen magnífica del ángel. Y aquí tenemos, observen las piernas de los nazarenos cómo soportan ese tremendo peso. Hay un olivo natural y en este momento recuerdo ese poema precioso que Gerardo Diego dedica a este paso, que en síntesis sería la angustia de Jesús, almazara de angustias. Sí, desde luego. Ahí casi la actitud del ángel es no estar muy convencido de que le puede echar una ayuda a Jesús, que está tremendamente solo, que le llevaría más tarde a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante también en el paso, bueno, lo veremos en alguno otro posterior, lo que son. Bueno, este nazareno estante está en este momento entregando a algún amigo familiar caramelos y huevos duros, así como suena. Es una de las tradiciones más mantenidas de esta procesión de Viernes Santo. Los nazarenos entregan, llevan ese buche o sená, donde portan todo tipo de viandas, pero fundamentalmente caramelos, huevos duros y habas. Amigos, a más de alguno de otras comunidades autónomas les puede sorprender lo que ocurre en la calle, en el desfile procesional. Cada región es muy diferente y toma esa plasmación de la pasión del Señor de modo distinto. Ha dicho Javier hace un momento que la procesión ha comenzado a las 8 y durará aproximadamente ¿hasta qué hora? El último nazareno entrará a las 3 de la tarde a la iglesia. Se comprende que la gente esté más distendida e incluso goce de la benignidad del clima y esté tomando su aperitivo, algo incomprensible quizá en algunas latitudes, pero aquí completamente natural. Esta imagen del paso es muy hermosa y vemos la túnica del Cristo, de esto hablaremos ahora después, porque este santo, o sea, este Cristo es, o este Jesús, esta imagen de Jesús es de vestir, que es un procedimiento habitual en la escultura del siglo XVIII y en la escultura barroca. Aquí tenemos los tres sueños, Jesús y nuestro ángel. Notemos la perfección de algunos puntos de la policromía y estofado, sobre todo del ángel, que va al natural, no con ropa de vestir. El ángel de la oración ha impresionado siempre a todos nuestros visitantes. Hay una hermosa página de Gabriel Miró, el escritor alicantino, en la que el ángel juega un importante papel en una de sus novelas. Pero en fin, esto es literatura española. Toda la figura del ángel está muy bien terminada, recogida, como cerrando el paso, el trono. Y estira la mirada, inigualable. Y con aquellas gotas de sudor, de sangre. La cofradía de nuestro Padre Jesús, al sacar la procesión de Viernes Santo, acompaña, es fundamental la música en la procesión. Entonces acompaña los tronos, los pasos, los acompaña de bandas de música, pero también de unos grupos de tambores y cornetas y bocinas, exactamente, de la cofradía. La que estamos escuchando ahora es una de las bandas de música que acompañan a la procesión y que suelen interpretar marchas pasionarias con títulos muy bonitos como la procesión de Jesús, etcétera. Esta banda que estamos escuchando es la banda de música de Santander. Y estas son las bocinas a las que nos estábamos refiriendo, que son propias de la cofradía.
Son unos... van sobre un carro, sobre unas ruedecillas de carro, y producen un sonido que en algún momento escucharemos, absolutamente extraordinario. Notemos la perfección escultórica desde las distintas perspectivas. No es una figura estática, la del ángel tiene un movimiento que se advierte desde la punta de ese dedo magistralmente tallado hasta la postura de las piernas que están en una actitud de acogida a ese ser humanamente rendido por todos los pecados de la humanidad que se desploma sobre él. Aquí tenemos los tambores de la cofradía que van cubiertos por tela, por lo tanto su sonido es destemplado y que tocan un mismo toque toda la procesión, y la bocina alargada, el sonido agudo que produce, representa las burlas que sufrió Jesús en el camino del Calvario. Son preciosas las hortensias que han puesto los camareros del paso este año, las hortensias rosas, y que adornan tan bellamente este paso. Ya nos anuncia este estandarte que inmediatamente pasará ante nosotros la hermandad del prendimiento, o hermandad del beso de Judas, que es como popularmente se le llama en Murcia al paso del prendimiento. El recogimiento de los penitentes contrasta con la afabilidad con que se dirigen al público, o el público se dirige a ellos, porque normalmente son personas absolutamente conocidas, aunque las constituciones de la cofradía, desde 1600, dicen que el nazareno deberá ir cubierto para no ser identificado, diríamos ahora, para no ser conocido. Este es un estante que en este momento a algún familiar o amigo le está surtiendo de aquellos obsequios que lleva en su sená o uchi. Y en el centro ahí vemos uno de los mayordomos. En el centro de esta fila de penitentes encontramos 3 mayordomos que llevan una vestidura también, representa al caballero, al hidalgo del siglo XVIII. Lleva una chorrera de encaje que representa la camisa dieciochesca. Por los puños también surge ese mismo encaje, y el resto de la túnica es igual. La zapatilla es blanca, de cuero, que representa el calzado de nuestro siglo XVIII, que podría llevar un hidalgo o un señor. Y este es un espectador, está vestido de mayordomo de Jesús, viendo la procesión junto a su familia. A mí me ha llamado la atención cómo de la sená, decís, ¿no? Sí. Del centro del hábito del cofrade salen caramelos y con inscripciones, con alusiones a distintas cosas, pero con motivaciones religiosas. Por ejemplo, yo me he podido hacer con este caramelo del primer paso. Los ángeles le rodean y miran con ansiedad. ¿Cómo descansa el Señor en los brazos de San Juan? Y otra más antigua: el ángel de la oración a Murcia vino volando para llenar de emoción el día de Viernes Santo, cuando va en la procesión. Ya tenemos aquí el tercer paso, el paso del prendimiento o beso de Judas, que está compuesto por 5 figuras absolutamente magistrales en cuanto a la composición de la escena y al equilibrio que en ella se produce. Nazarenos con su cetro son los mayordomos, con la cruz de madera los penitentes y de nuevo el espectador. En la tradición de la procesión de Viernes Santo en Murcia viene desde la infancia. El beso de Judas es un paso compuesto por cinco figuras. Hemos visto el rostro de Jesús y de Judas. El prendimiento o beso de Judas lo hizo Salcillo en el año 1763, pesa 645 kilos y lo portan 28 nazarenos estantes.
costó a la cofradía 8.620 reales. Este paso está nutrido, digamos, embellecido por gran número de anacronismos. Hemos visto al soldado romano Malco, que lleva una vestimenta muy particular, un viejo estante, de generación en generación habrá heredado de su familia el poder salir en ese paso. Esta es la mano del soldado Marco, que recibe la amenaza de San Pedro, del famoso brazo de San Pedro, y de su espada, que ahora veremos. Es una vestimenta totalmente anacrónica. Incluso había un erudito del siglo XIX en Murcia, Díaz Casou, que decía que las medias del soldado Marco parecían el rayadillo de la guerra de Cuba. Eso para nosotros es algo ya lejano, pero entonces estaba muy cerca. La cabeza de Jesús y de Judas, las cabezas de Jesús y de Judas están realizadas del mismo tronco de madera. Son inseparables, es de una expresividad extraordinaria. Repite la iconografía de Judas con el cabello rojo. Salcillo hizo toda la procesión y estableció una serie de cánones representativos, de manera que su público identificase perfectamente cuáles son sus figuras. Incluso el gorro de este soldado Malco representa un gran anacronismo. Aquí tenemos San Pedro y su famosísimo brazo, del que también se cuentan muchas leyendas. Este es uno de los giros que efectúan los pasos en la procesión, que son impresionantes. El trono también lleva el escudo de la cofradía, también es reciente. Bueno, este es otro de los grandes anacronismos de Salcillo. El soldado que va en este paso es un soldado que podría ser del siglo XVII, como vemos perfectamente. Lleva su armadura, sus plumas y su lanza o pica, perfectamente anacrónicas. Esta es la gran belleza de todos estos pasos, ¿no? Los contrastes que se producen entre las distintas épocas representadas, entre las distintas actitudes de las figuras que componen el paso. La actitud del soldado es ¡qué penacho! Intentando separar el acceso de Judas a Jesús, y en el mismo paso se desarrolla simultáneamente otra escena, que es la escena de San Pedro, en la actitud de cortar esa oreja al soldado Malco. Bien, esta es la murcianísima Plaza de las Flores, las bocinas de la cofradía de nuevo. Ahí volvemos a ver el grupo escultórico con San Pedro en primer lugar y las dos figuras principales, las dos cabezas de Cristo y de Judas Iscariote. Notemos que el cabello de Judas Iscariote es de tono rojizo y además está como aproximándose a esa iconografía tradicional de la representación de Satanás en esa rugosidad de los mismos cabellos. En los planos que hemos visto más cercanos, así lo advertimos. Es impresionante todo el movimiento que tiene San Pedro intentando cortar la oreja del criado del pontífice o de los sacerdotes, que era Malco. Aquí tenemos en este momento a los estantes en el momento de arrancar, de salir con el paso desde el descanso que estaban realizando. Es impresionante la labor de las medias, de repizco, de todo el atuendo de estos nazarenos. De este paso son camareros don Enrique Ayuso Giner y su hermana doña Rafaela Ayuso Giner, que también
reciben la tradición de su familia de ocuparse de este paso. Precisamente el anterior camarero trajo de Tierra Santa, del mismo huerto donde se desarrolló esta escena, trajo hace una decena de años tierra que actualmente va incluida dentro del trono del paso, que ha sido restaurado este año, este mismo 1994, por la Cofradía de Jesús dentro del programa al que nos estamos refiriendo, Murcia Restaura. Tenemos esa oportunidad, estamos viendo los pasos con su lucimiento original, tal como los realizó Francisco Salcillo, puesto que prácticamente todos han sido restaurados en los últimos 3 o 4 años, en una labor muy interesante y muy bien llevada por la cofradía. A propósito de restauración, he de resaltar la admirable restauración que se va haciendo en la Catedral de Murcia por la comunidad autónoma a través de la Consejería de Cultura. Va cambiando la fisonomía de esa catedral. Los penitentes pertenecen a la cofradía y salen también tradicional. Los puestos tampoco se pueden ceder, son propios del cofrade y nadie puede salir en su puesto. Lo reciben también de su familia. El adorno del paso del prendimiento es más sencillo. Hemos visto unas rosas amarillas. Aquí vemos una imagen donde se mezclan las dos escenas principales de ese paso. El adorno de las plumas es uno de los pocos que tiene este conjunto, que es prácticamente en su totalidad de talla de madera. Como vemos, la composición de los pasos es muy importante para Francisco Salcillo, así como la recuperación de la iconografía. Es la tercera vez que vemos en la procesión a San Pedro y vemos que responde. Y aquí tenemos su maravilloso brazo, del que también se cuentan leyendas, como que el francés del siglo XIX que quiso cambiarlo por un brazo de oro macizo y quedarse con él. La mano es difícil de superar en escultura, como la rugosidad, como la muñeca. Como la mano de Judas o incluso la mano de Jesús. Es impresionante los detalles, el cuidado y sobre todo la precisión con que Salcillo realizó todas estas figuras del conjunto escultórico. Salcillo estuvo con los jesuitas también y con los dominicos después y conocía perfectamente la Biblia. Este paso de la oración en el huerto está descrito principalmente por Mateo, que es el único que nombra a Pedro. Los otros evangelistas no nombran a Pedro como el autor de ese descalabro en la oreja del siervo malvado. Tenemos que llamar la atención sobre una de las técnicas escultóricas, que es la técnica del estofado. Aquí vemos en hermoso detalle, que Salcillo desarrolló en algunos de los pasos. Es impresionante cómo esta es la labor que realizaba su hermana Inés, y es impresionante cómo desarrolla toda clase de figuras en la representación de la túnica. La túnica es tallada y es una técnica llamada estofado, en el que se logra extraer la máxima belleza de esa túnica, tanto en pliegues como en forma. E incluso no solamente en el estofado, sino en ese empastillado, que es un poco el relieve de la policromía, que se observa más en la zona levantina y en la zona murciana. El pie también es perfecto, está hecho con todo detalle, a pesar de que nosotros tenemos la oportunidad de verlo bien, a pesar de que es de difícil acceso en la visión, tanto en la procesión como en el museo, pero está perfectamente hecho el pie de San Pedro. Y aquí tenemos el conjunto otra vez, bellísimo. Va también un olivo natural en este paso. Javier, ¿y si los pasos salieran de noche? Estos pasos no podrían salir de noche, están pensados para salir en esta mañana de Viernes Santo, y así lo vienen haciendo desde el año 1760, 1770. Son pasos para verlos en la mañana de Viernes Santo. El movimiento del paso también es algo muy tradicional de Murcia. No hay ninguna marcialidad, no hay ningún ritmo. El paso echa a andar sobre los hombros de los estantes
y el ritmo que lleva el movimiento del paso es el que llevan los propios estantes andando. Al detenerse el paso, los estantes aprovechan para hacer sus obsequios a los numerosos amigos que ven la procesión, porque en la procesión participa todo el mundo, no solo los que salen llevando los pasos, no solo los que salen con sus cruces, no solo aquellos nazarenos que rigen como mayordomos la procesión, sino el público que asiste en las calles de Murcia. Notemos como Salcillo no solamente cuida las figuras primordiales o principales como Jesús y Judas, sino este caballero que está con un atuendo propiamente del Renacimiento, del siglo XVI, todo más XVII. Es un soldado del siglo anterior, es decir, del siglo XVII, o del XVI incluso, ¿eh? Es uno de los anacronismos habituales en Salcillo. Todo el paso es un conjunto en el que entra a formar parte tanto el olivo natural, el adorno floral, la figura de los pasos. Incluso en el propio color hay una sintonía, ¿no? Este paso está dominado por los verdes y por los pardos y por los amarillos. Y el adorno floral que se hace está perfectamente conjuntado. Los floreros de Murcia también prestan a los pasos de Salcillo una maravillosa atención. La doble figura de Jesús y de Judas trae la riqueza de simbolismos, digamos, de una misma pasta, de una misma carne, como se observa en toda la genealogía de Jesús, donde no solamente hay pureza de sangre en algunas ocasiones, sino, por decirlo de alguna manera, donde se ha mezclado el pecado. Judá, de Tamar, su hermana en incesto, tiene un hijo que es una cadena dentro de esa genealogía ascensional de Jesús. Ahora estamos oyendo a los tambores de la cofradía y a las bocinas que seguramente iremos a uno de los toques tradicionales de los tambores. La combinación de las dos escenas es uno de los grandes logros de Salcillo en este paso. Observarán que algunos nazarenos, los que van en penitentes, pueden ir descalzos, pueden hacerlo voluntariamente, o sea, pueden ir con sandalia o descalzo, distintamente, aunque hay una hermandad, que es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que marchan, en la que van todos los nazarenos descalzos, incluso los que llevan el paso, pero eso será más adelante. Este es el rostro de un penitente y este es uno de los tambores de la cofradía. A mí me impresiona mucho la figura de Jesús que se deja abrazar por Judas. Le ha dicho, salve maestro, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Se deja abrazar ahí, en el paso de Salcillo, físicamente, porque interiormente casi no. La mirada está reprochando un tanto a Judas esa actitud, y no solo actitud, esa malignidad de su corazón que vende al amigo, que vende al maestro. Aquí estamos, nuestros nazarenos entregan a sus amistades multitud de caramelos. En esta imagen podemos ver perfectamente lo espléndido de la técnica del estofado en la túnica de San Pedro, así como el juego de pliegues, la constitución anatómica del santo, la postura de fuerza que gravita sobre todo en la actitud desafiante de ese brazo magnífico del discípulo predilecto de Jesús. Ese brazo y esa pierna que oprime. La figura está en función de la fuerza que está realizando. Esta hermandad que tenemos ante nosotros, por el fondo del escudo color rosado, es la hermandad de los azotes o hermandad de Jesús en la columna. Son hermandades denominadas así en función de los pasos, pero todas las hermandades pertenecen a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno
de Murcia, que fue fundada en el año 1600 por los padres agustinos que se situaron en los arrabales de la ciudad de Murcia, en esa iglesia que se construyó entonces y que luego sufrió diversas reformas, la misma iglesia de Jesús desde la que esta mañana ha salido la procesión de Viernes Santo. Ese es el emblema de la cofradía. Por el fondo color rosa, ese nazareno pertenece a la Hermandad de los Azotes o de Jesús en la columna, que es exactamente el paso que tenemos ante nosotros. Los Azotes o Jesús en la columna es el último paso que hizo Francisco Salcillo para la procesión de Viernes Santo. Lo realizó en el año 1777. Salcillo, no lo hemos dicho, nació en 1707, 70 años tenía cuando realizó este paso y murió en el año 1783. Pesa 650 kilos y lo portan 24 nazarenos. Recibió, según el recibo que figura firmado por Salcillo en la cofradía, 7.899 reales de vellón. Sus camareros son don José Barceló Clemares y su madre, doña Teresa Clemares. También es una familia de gran tradición en la cofradía que se ocupan del adorno de este paso. Vemos que este paso justamente lleva un adorno floral muy hermoso. Está compuesto de diferentes flores, gladiolos, lilium, liatri, flores que sin duda alguna embellecen un paso fundamentalmente austero. Está compuesto solamente por 4 figuras. Quizá la más representativa de todas ellas es la del sayón, que es como se le llama a estas figuras, el sayón que hay sentado en la parte posterior del paso. Es impresionante. Salcillo representó muy bien. Este es el sayón que está sentado al fondo del paso y que ejerce un gesto de burla hacia el personaje principal, hacia Jesús, que está siendo en este momento azotado. Se ha dicho que este, al ser el último paso de la cofradía de nuestro Padre Jesús, que hizo Salcillo para la cofradía de nuestro Padre Jesús, es un paso de decadencia de un escultor anciano, de un escultor que en Senectú realiza un trabajo. Sin embargo, es una opinión muchísimo más aceptable, que Salcillo representó lo que quiso representar, es decir, un Cristo sufriendo, como se representa perfectamente en la espalda, en el dorso de este Cristo, al que azotan con estos sarmientos, distinto de como azotaban los romanos, ¿no? Pero los romanos, por supuesto, azotaban con correas, ¿no? Un suplicio que pocos aguantaban vivos. O sea que de decadencia nada, ¿eh? La expresividad de esa espalda, incluso el propio costumbrismo, la propia actitud de los sayones es suficientemente representativa de que estamos también ante un gran paso para una gran procesión. Salcillo hizo, este es uno de los pocos, quizás se trata de un caso único, tuvo la oportunidad de hacer toda la procesión, es decir, de representar todas las escenas que le fueron encargando en las fechas que estamos señalando los mayordomos de la cofradía, que entonces eran muy pocos, eran 5 o 6 mayordomos pertenecientes a importantes familias de Murcia. Hoy los mayordomos son 1000, aunque en la procesión solo desfilan aquellos más jóvenes, que pueden ser como unos 300. Este penitente lleva el máximo de cruces. Es impresionante el peso que tiene que soportar, y sobre todo hay que multiplicarlo por las horas que dura la procesión. La túnica recogida representa la vestimenta tradicional del huertano de Murcia. El huertano de Murcia, puesto que se dedica a cultivar su huerta y tiene que regar, lleva los zaragüeyes, que son unos pantalones blancos y que llegan a la altura de la rodilla. Es como si el nazareno hubiese puesto su túnica sobre la vestidura tradicional huertana,
y hubiese recogido esa túnica para llevarla a la misma altura de la rodilla que iría los zaragüeyos. El resto, llenar esa senada o puche o sená, como se dice en el habla de Murcia, es lo que ha ido produciendo la tradición. Es de notar cómo en algunos pasajes tan maravillosamente esculpidos por Salcillo están alentados por la imaginación popular. Muchos hechos evangélicos están descritos sucintamente, como este. Pilato, dice Marcos, queriendo contentar a la gente, dejó libre a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Simplemente se habla de azote. Ya se describe al sayón con una fusta, que ahí es una fusta más bien natural. Salcillo representó esta misma escena en alguna otra ocasión. Nuestros paisanos de Jumilla tienen un magnífico Cristo de los azotes, que ellos llaman el Amarrao, que es una de las obras maestras de Francisco Salcillo, en la ciudad de Jumilla, en nuestra región. Salcillo representó, hizo muchas esculturas pasionarias, algunas son verdaderamente magistrales. Por ejemplo, la Virgen de las Angustias de la ciudad de Yecla, que es una de las 4 representaciones que hizo de esta vocación de María en la procesión de Viernes Santo por la noche de la Cofradía del Santo Sepulcro. Saldrá otra Virgen de las Angustias. Pero una de las obras maestras de Salcillo, en efecto, es el Amarrao de Jumilla, que es una representación. Lo conocemos perfectamente porque nuestro programa El Día del Señor ha estado varias veces en Jumilla, donde tenemos muchos seguidores y simpatizantes, y también en Yecla y en Lorca. Esta región murciana ha sido visitada muchas veces por nuestro programa dominical en la transmisión de la Eucaristía los domingos. Salcillo hizo también pasos para Orihuela, donde hay también algunas obras maestras, para Cartagena, donde las figuras más representativas son los 4 santos de Cartagena, que son obras maestras de Salcillo. En fin, esto ha sido un excursus a partir de esta imagen del Cristo de los azotes, que es verdaderamente impresionante, como todos lo saben. Sobre todo el contraste. La procesión de Viernes Santo, como procesión barroca, es una procesión de contraste, y el contraste entre la figura del Cristo y de los sayones que hemos visto hace un momento representan en este paso esa ley a la que Salcillo jamás faltó. Ahí sorprende la mirada del sayón. Incluso contraste en la propia policromía, cuando se puede hacer poca policromía, porque en este caso no estamos ante túnicas ni ante estofados. No, sería el tono rojizo del sayón, diríamos que está poniendo en tensión sus músculos para azotar, y el otro está más bien con la palidez de la muerte. Todo está pretendido, es precioso. Está todo muy bien conjuntado, basándose en la ley del contraste. A mí me impresiona mucho la figura de ese sayón, porque no es precisamente un superdotado en músculos, y sin embargo todo se concentra en esa mirada que quiere tragarse literalmente al maestro. Es la sencillez de las vestiduras de este paso, que solo aquella túnica que hay arrojada descuidadamente en el suelo sería la única cosa llamativa. Se completa con esta multitud de actitudes, ¿no? Y de gestos, sobre todo el gesto soez de este sayón, una de las figuras más populares de la procesión, por otra parte, que se le enseña a los niños y se les dice lo que no deben hacer, claro. Este paso es también muy rico en cuanto a contraste de formas, en cuanto a compensación de elementos de fuerza en la realización del conjunto. Salcillo había hecho anteriormente, como ocurrió con algunos otros pasos, había hecho algunos pasos anteriores que fueron sustituidos por los que estamos viendo. En el caso de los azotes hubo también una versión anterior que luego fue pedida a una hermandad de la región de Murcia, exactamente a una cofradía de Cieza.
siguen también los anacronismos. Por ejemplo, este sayón va tocado con un gorro que podría representar una montera del traje tradicional huertano, del traje tradicional de Murcia. La iconografía del Cristo es la misma que la cena. Salcillo, ya lo hemos dicho, crea unas imágenes que tienen que ser familiares para su espectador, de manera que el espectador de la procesión, y hablamos de espectador como si estuviéramos ante una representación teatral, reconozca a sus personajes sin dificultades. Y eso es lo que hacen todos estos murcianos y nuestros visitantes que se sientan para ver la procesión de hoy. El cabo de Andas, que es el nazareno que ha tocado con su estante el paso, es el que dirige la marcha de ese paso, ¿no? También es una tradición que va recuperándose, que va heredándose de familia, de generación en generación dentro de una misma familia. Se llama, al que dirige el paso, se le llama cabo de Andas. Y también son personajes fundamentales en la marcha de la procesión y la cofradía, sobre todo porque tienen la gran responsabilidad de que el paso vuelva a su iglesia debidamente como ha salido, y de combinar las diferentes salidas de sus estantes a hacer esos obsequios que estamos viendo que realizan. Pero cuando el paso está andando, están todos dentro, están todos en su puesto sin abandonarlo. El cabo de Andas, al dar sobre el trono el golpe de salida con el estante, tiene que tener la seguridad de que todos sus estantes están en el puesto. Ahora mismo está el paso detenido y los estantes o bien descansan o bien salen a hacer algún regalo de lo que estamos viendo. Yo estoy pensando en este momento en la religiosidad de Salcillo, sus comienzos como novicio en los jesuitas y los dominicos, después no solamente fueron comienzos, sino que se mantuvo en esa fe cristiana y vivida con intensidad a través de toda su vida, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Incluso además Salcillo tuvo el honor entonces, bueno, y ahora lo es también para nosotros, desde luego, de pertenecer a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en calidad de mayordomo y además de responsable, como no, de los pasos de la procesión. Actualmente la cofradía tiene ese mismo oficio, el llamado mayordomo de pasos o comisario de pasos, que está admirablemente representado por la persona que se ocupa hoy día del cuidado de las imágenes, y que precisamente en estos tiempos de problemas económicos ha sido con otro miembro de la cofradía el que ha llevado adelante todo el programa de Murcia Restaura, y ha conseguido de las empresas que nos han favorecido Estamos oyendo estos tambores. Es muy difícil entender a Salcillo sin comprender su profunda religiosidad. Diríamos que al filo de su gubia está la fe que ha heredado, pero al mismo tiempo ha mantenido durante toda la vida. Si no se entiende la interioridad que reflejan las esculturas, porque hablan por sí mismas, como he dicho, y en esto no me canso de repetir, sobre todo en la mirada. Está el alma en la mirada, tanto de los sayones, por lo que están representando y haciendo, como sobre todo por la mansedumbre del Hijo de Dios, de Jesús. Salcillo combinaba muy bien lo que era la religiosidad popular, es decir, lo que él creía que el público de Murcia debía entender, con un conocimiento muy exacto de los pasajes evangélicos, sin duda alguna debido a su formación religiosa. Y esa misma religiosidad la mantuvo siempre. La única prueba que tenemos de ello es sus imágenes y cómo hasta el final siguió fiel al mensaje evangélico, que es lo que ocurre en este paso de los azotes, que es el último que hizo para la cofradía. Es algo muy característico de todo el arte hispano, porque en el siglo XVI se salta la humanidad de Cristo, sobre todo por Teresa de Jesús y otros escritores ascéticos y místicos, y luego esto se plasma en la iconografía. El pueblo no sabía de teologías, pero tenía una sensibilidad para escenificar
todo el proceso del drama de Jesús, desde que nace hasta que entrega su vida al Padre por los demás. Salzillo, en efecto, tuvo la oportunidad, puesto que él era de ascendencia napolitana, de ser el introductor en España de una de las tradiciones de aquella zona de Italia tan características, como es el Belén. Nosotros tenemos en el Museo Salzillo el Belén de nuestro escultor, que es una auténtica maravilla y que además ha desarrollado la tradición belenística de la región de Murcia, que como saben nuestros telespectadores es especialista en la creación de figuras de Belén. Todavía se reproducen los gestos de las numerosas figuritas del Belén de Salzillo. Salzillo, sus dos obras maestras son el Nacimiento y la Pasión de Jesús. El Nacimiento es el Belén, la Pasión es esto que estamos viendo, junto con otras representaciones de otras cofradías, como antes hemos citado. Y en eso precisamente sigue también la tradición de los escultores y los pintores, porque se centran en el gozoso acontecimiento del nacimiento o en el drama de la pasión. Pocas veces se fijan o describen sus milagros y queda un tanto en penumbra la faceta esplendorosa de su resurrección. Encontramos pocos pasos de resurrección comparándolos con los pasos de la pasión. Sin duda alguna también el arte de Salzillo era especialmente destinado a este tipo de representación de carácter religioso, puesto que sin duda alguna para llegar al pueblo de Murcia, procuró desarrollar efectos muy sorprendentes, que son todas estas figuras, esos sayones que pueden representar al pueblo, esos gestos que contrastan con la actitud de las figuras religiosas. Estamos viendo cómo nuestros penitentes obsequian a los niños con caramelo. Y aquí tenemos a los numerosísimos espectadores de esta procesión que año tras año vienen a nuestras calles a contemplar. El recorrido de la procesión es de casi 2 kilómetros, 1,900 y pico metros, y todo el recorrido está acompañado de este número de espectadores que están sentados en la silla y que verán pasar la procesión de Viernes Santo durante unas 2 horas y media aproximadamente. Javier, quería preguntarte, puesto que tú eres también nazareno, desde tu más tierna infancia, como podríamos decir, ¿cómo se vive el resto del año este acontecimiento ahí dentro del seno de la cofradía? Cuando la procesión entre en la iglesia a las 3 de la tarde, cuando termine de entrar y cuando se cierren las puertas de la iglesia, inmediatamente los responsables de la cofradía empiezan a preparar la procesión de 1995. Es una cosa que se está realizando todo el año. Además, la cofradía tiene la oportunidad de tener una iglesia privativa, es decir, una iglesia propia, que es la iglesia de Jesús de Murcia, donde se celebra culto todo el año. Aquí tenemos un pequeño mayordomo. En Murcia los llamamos simpáticamente menordomos por su edad. Hay niños que empiezan a salir de mayordomo pues a los 4 o 5 años, y cuando tienen 11 años presumen de haber salido ya 6 años, 7 años. Por supuesto, cuando tienen 50 también presumen de los muchos años que han salido en la procesión. Pero esto lo hacen todos, es decir, lo hacen los mayordomos, lo hacen los penitentes, lo hacen los estantes. Estamos ante la Hermandad de la Verónica. El fondo del escudo es amarillo. Pronto aparecerá la imagen solitaria de la Santa Mujer Verónica. Estos nazarenos pertenecen exactamente a esa hermandad dentro de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una cofradía totalmente arraigada en... Ya está la Verónica. Sí, señor. Este es el paño de la Verónica y la imagen sencilla pero noble de esta Santa Mujer, que ahora, como nos dirá Jesús, no la encontraremos en el Evangelio. No, es así, ¿no? Precisamente los evangelistas no narran, y es muy verosímil que se acercara una mujer a enjugar ese rostro sangriento y sudoroso de Jesús camino del Calvario. Lo cierto es que Verónica, vero icono, vera efigie de Jesús, está aquí personalizado en una mujer que probablemente no existió, pero que la tradición
nos lo ha legado y también es muy probable que existiera. La Verónica la hizo Salcillo para la cofradía en el año 1755, pesa 200 kilos, la portan 18 nazarenos. Su camarero es José María Fontes y Ángeles Servet Ferrán. Pertenecen a una familia muy arraigada a la cofradía de Jesús, la familia de los Fontes, y en concreto José María Fontes es descendiente del conde de Roche, que fue otro de los grandes nazarenos de la procesión de Viernes Santo. Presidió la procesión a finales del siglo pasado, presidió la cofradía, fue comisario de pasos y se encargó del arreglo de muchos de ellos. Es una de esas figuras míticas, como el que antes hemos nombrado, don Ángel Virao, de la historia de la cofradía de Jesús. Sus descendientes, José María Fontes y Ángeles Servet Ferrán, siguen siendo camareros de este paso de la Verónica. Y precisamente el paso de la Verónica, su cabo de Andas, es un nazareno que pertenece a otra familia muy arraigada a la cofradía de Jesús, la familia Carrión, cuyos componentes han estado siempre al lado de nuestra cofradía, y ahora personas ya de edad bastante avanzada siguen trabajando porque la procesión salga a punto y como debe salir. Un descendiente de esta familia es el cabo de Andas de este paso de la Verónica que tenemos ante nosotros. Como vemos, es un trono mucho más sencillo, va muy bien adornado de flores, va sobre claveles rosas con orquídeas, combinadas con estas bellísimas orquídeas que estamos viendo en este momento, y algunas otras flores que contribuyen a resaltar esta figura. Y estamos ante otro de los grandes anacronismos de Salcillo. La imagen va vestida al estilo Renacimiento, podría ser del siglo XVI, de finales del siglo XV. Representa una mujer madura, y el paño de la Verónica es el único arreglo que tiene este paso, es decir, la única contribución externa, aparte del adorno floral. Es un paso muy sencillo, y es que esta procesión que Salcillo diseñó es una procesión de contraste. Ahí vemos al cabo de Andas, al que antes me he referido, y cuya familia está dedicada a esta cofradía. Tiene una fuerza extraordinaria en el semblante esta Verónica, y el plegado del manto e incluso de la túnica tiene mucho mérito artístico. Sin duda alguna. Además, el Salcillo combinó perfectamente la influencia del viento sobre el paso. En este momento hemos tenido la oportunidad de ver cómo el paño ondea por el aire que en esta mañana de Viernes Santo hay en Murcia, que es una brisa, pero es que todos los pliegues de la imagen reproducen este mismo aire que está recibiendo la figura en este momento. Nota que está sin restaurar, ¿no? Muy bien, Jesús. Es junto a los azotes y a nuestro Padre Jesús Nazareno, son los únicos 3 pasos que nos quedan por restaurar, y que dentro de este programa haremos seguramente en el año 1994 y 1995. Si seguimos contando con el magnífico apoyo de todas esas empresas ubicadas en Murcia que tanto están colaborando con este programa, cuyos resultados hemos advertido y cuyos resultados podemos advertir. Ahí está en precioso contrapicado, con la imagen de la Inmaculada, que está en la plaza de Santa Catalina, el monumento de la Inmaculada. Ahora es admirable la tristeza del rostro. El cabo de Andas comprueba que está todo el mundo en su puesto para proceder a darle el toque en el trono y comenzar a andar. Y en efecto, la Verónica camina sobre la gente. Es un paso muy pequeño, muy simpático. El trono también es diferente. Muy bien. La Verónica es
un personaje que tiene también como paso grandes simpatías entre la gente, y sustituyó a otro paso anterior de esa misma advocación que la cofradía cedió al pueblo murciano de Fuente Álamo. Los aires aquí de la banda de música son más pausados, más intimistas, como corresponde a ese rostro compungido de la Verónica, rostro que quedará todavía más resaltado cuando se logre la belleza de la policromía y de la carnación al natural, lo que se está haciendo con la catedral, como he dicho antes, por parte de ese afamado arquitecto Alfredo Vera. La banda que estamos en este momento escuchando es la banda de música de Guadalupe, Las Musas, que es una de las bandas que sigue la tradición de algunos pueblos de la Huerta de Murcia, como Guadalupe, Benaján, puesto que Murcia, como ciudad levantina, es una ciudad de gran tradición de bandas de música. La composición que van ejecutando es una marcha pasionaria, que son las características y propias de esta procesión de Viernes Santo. Detrás de la Verónica, a continuación, irá la Hermandad de la Caída, cuyos nazarenos hemos visto junto al estandarte hace un momento y cuyo paso tenemos aquí. Esta es otra de las grandes joyas de la procesión. La Caída la ejecutó Salcillo en el año 1752 por encargo de un mayordomo, don Joaquín Riquelme y Roca de Togores, que la regaló a la cofradía. Pesa 800 kilos y la portan 26 nazarenos. Su camarero es don Emilio Díez de Revenga Torres y su madre, doña María Josefa Torres Fonte, que son tus padres, ¿no? Mi hermano y mi madre. Ah. Familia vinculadísima a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno desde hace muchísimos años. El paso lo regaló a la cofradía doña Antonia Fontes, que era la esposa del mayordomo al que nos hemos referido, que pertenece a una de las familias murcianas vinculadas a esta cofradía, la camarera de la Caída pertenece también a esa familia, María Josefa Torres Fonte. El paso está compuesto de 5 figuras, representa el momento que ahora Jesús nos verá. Lucas lo describe perfectamente. Bien, cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Icerene que volvía del campo, y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Vemos en este paso, ahora hablaremos del resto, un soldado, igual que del mismo tipo del que figura en el beso. Calza coturno ajustado blanco con guarnición y dibujos de oro, que le cae de la cintura un faldar azul ceñido, con faja ancha, color carmesí con listas irisadas, sobre un farseto o jubón para recibir las armas. Guarnécese con media armadura que parece copiada de alguna de la última época de los reyes católicos y consiste en peto y espaldar, brazales completos con sus codales y hombreras y gorguera de pestaña sobre la que asienta el barrote grande de un casco cerrado con celada movible. Esta es una descripción de este soldado que hace un erudito local del siglo XIX, don Javier Fuentes y Ponte. Tiene su mano izquierda apoyada en el asta de una partesana original con borla de seda perteneciente a la época de la armadura figurada, y la mano derecha apoya en la guarnición de un figurado sable que le cuelga de la cintura en el lado izquierdo. Este paso está también restaurado este mismo año, como se puede comprobar perfectamente, o sea que lo estamos viendo con los mismos colores que Salcillo realizó. La
Es un paso de magnífica composición, de diferentes fuerzas que actúan dentro de la composición escultórica. La figura del Cristo es impresionante, apoya su mano sobre la roca al haberse producido la caída. Es una figura de vestir, va vestido con una túnica de seda, con bordados de oro, lleva la tradicional peluca de las esculturas de vestir del barroco, con una corona también de oro, y el cabello está recogido por el sayón que le golpea fuertemente, mientras otro, recibiendo la fuerza de contraste, carga con una cuerda sobre su cuello para intentar levantar la figura de Jesús. Se cierra el conjunto con la figura del soldado que hemos descrito y la figura de Simón de Cirene o el Cirineo. Es una armonía de contrastes, como todo salzillo. Es siempre el mismo mensaje, la misma combinación de todos los esfuerzos, contraste de vestimentas, contraste de fuerzas y la impresionante figura del Cristo, cuyo rostro tendremos ocasión de ver en otro momento. El conjunto de estos pasos también es digno de ser admirado. Es un paso para ser visto desde lejos o desde cerca. Esta es la espada del soldado. Detalles, como hemos dicho antes, de la rugosidad de la piel. Que es lo que antes decía Jesús, que aun los personajes secundarios están perfectamente acabados y perfectamente realizados, aunque su papel sea secundario dentro del paso. Ahí vemos de nuevo al fondo ese sayón, que no es precisamente tampoco un dotado de musculatura, y parece que la fuerza se le escapa por el rostro. Don Pedro Díaz Casou, que era un erudito de finales del siglo XIX, señaló que la figura de ese sayón era el mismo modelo del ángel. Esto ha sido muy discutido y muy negado, quizá por el cabello rubio o por la falta, y por la mozalbía, es por decir, por la juventud y la falta de corpulencia también. Y también barbilampiño. Exactamente. Esperemos ver el rostro de Jesús, que para mí, te lo digo sinceramente, es quizá lo más impresionante de todo el cortejo procesional de esta mañana. Cada uno tendrá sus preferencias. El Cristo de la oración del huerto es impresionante, pero este Cristo, con la mirada tendida hacia el cielo y con todo su cuerpo tendido sobre la tierra, es algo genialmente plasmado por Salzillo. Sin duda alguna. Y no solo el rostro, que en efecto, como dice Jesús, es impresionante, sino también toda la figura del Cristo y su propia dignísima actitud al estar. Ahí lo vemos. Aquí tenemos al Cristo de la Caída, que es otra de las joyas de la procesión de Viernes Santo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, desde donde estamos transmitiendo esta procesión. Transmisión que, como sabemos, llega vía canal internacional a unos 40 países, tanto de Europa como de América, a los que de nuevo saludamos. Es también de admirar la actitud del brazo de este Cristo que está recibiendo el castigo del sayón, y al mismo tiempo pide el amparo de aquel que en vez de alargarle la mano como él pide, le está intentando levantar brutalmente con las cuerdas que tiene alrededor del cuello de Jesús. Es una escena muy dramática de un gran efectismo, pero también de una gran dignidad y nobleza. El trono es de los realizados por la cofradía a lo largo de este siglo. Este es estilo Luis XV exactamente, y representa las figuras de los símbolos de la pasión, como estos clavos admirablemente reproducidos, y que combina con todo el conjunto del paso. Por ejemplo, aquí las flores, esas orquídeas que estamos viendo, y algunas otras flores están combinadas con el conjunto de las grandes figuras Y ahí vemos a nuestro realizador, que ha venido aquí, realizador ya jubilado,
jubilado un poco prematuramente, Miguel García Marín con su señora, realizador del programa El Día del Señor y de tantos otros programas de temas religiosos y sociales. En este momento podemos ver el gesto de violencia que ejerce el sayón sobre la figura del Cristo que solicita el amparo, y esta magnífica estampa de este Cristo que reproduce la iconografía que nos es ya familiar. Javier, tú no te has decantado todavía por algún paso en especial, digo, porque es muy difícil, claro, seleccionar. Yo ya ves que he marcado un poco la pauta de esos rostros de Cristo inmejorables. Todos son ese cireneo, la expresión del cireneo, que me han metido aquí, estoy aquí, a ver cómo salgo del paso, pero al mismo tiempo tiene hondura de sentimientos para ese nazareno que está ahí a sus pies. Sin duda alguna. Pero el gesto de dignidad del nazareno, a pesar de la violencia que está sufriendo, de alargar la mano pidiendo el amparo con su mano, es algo muy conseguido por Salcillo. Mientras que en este extremo representa la violencia de este personaje brutal, que al mismo tiempo también recibe los correspondientes contrastes, el mismo bigote o la pedilla, y sobre todo la violencia que yo alguna vez he esa preguntado mirada. si tuvo conocimiento Salcillo de Gregorio Hernández. Sé que son muy diferentes, pero ahí Salcillo tuvo un maestro, su padre, Nicolás Salcillo, que era un escultor italiano, y sin duda no viajó a Castilla, no salió de Murcia en toda su vida, y sin duda alguna, si algún procedimiento de inspiración tenía, era a través de los grabados, de las estampas que figuraban en Biblias, en programas de carácter religioso, novenas, triduos, quinarios, etcétera, etcétera. Pero fue muy fuerte la primera mitad del siglo XVII. Yo no no sé si nuestros espectadores pueden opinar. ¿Es el ángel de la oración? Yo creo que no. Yo no, tampoco. En absoluto. No es el ángel. No tiene, además tiene una rigidez de rasgos. Las carnes son mucho más mórbidas, incluso en el rostro. El gesto de la mano del Cristo pidiendo ese amparo que no le concede, creo que es una de las que no se le concede, es una de las cosas que Salcillo consiguió plenamente en este paso. Y el conjunto de equilibrios de fuerzas que se produce con las dos figuras de los Sí, extremos. hablando de composición del grupo escultórico es inmejorable también. Y aquí tenemos las plumas que adornan al soldado de la caída, que son plumas coloristas, brillantes y que contrastan con todo el contenido del paso, con esa escena tan dramática y tan trágica que se está produciendo. Aquí tenemos a nuestros estantes, a los estantes de la caída. Seguramente algunos de ellos llevarán más de 40 años llevando el paso y no cederán su puesto nada más que a alguien de su familia, y cuando ya las fuerzas le impidan salir en la procesión y soportar durante casi 5 horas el peso de estos tronos, de estos pasos murcianos. Cualquier perspectiva que se quiera elegir para ver el paso de la caída, es siempre muy brillante y efectista. De nuevo otro grupo de bocinas y tambores de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. El ímpetu del tamborilero ha sobrepasado la tela que tiene para templar el sonido del tambor.
tradicionales de los grupos de tambores y bocinas de la cofradía, con ese sonido agudo, destemplado de los tambores, el agudo de las bocinas, que representan las burlas, las vejaciones que sufrió Jesús camino del Calvario. Es la escena precisamente que representa el paso de la caída. Una vez que la Hermandad de la Caída ha pasado ante nosotros, entraremos dentro de la Hermandad de los Nazarenos, que es la parte central de la procesión. Interesa resaltar, además de la composición, la posibilidad de ver en diferentes tomas la magnífica escultura de Salcillo desde distintos ángulos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el titular de la cofradía, es el paso central. En este momento todo cambia dentro de la procesión. La figura no es de Salcillo, es muy anterior, es del año 1600. Cuenta la leyenda que los agustinos trajeron de fuera de Murcia, posiblemente de Alsacia, posiblemente de algún lugar de Germania, una cabeza de un Cristo, y aquí en Murcia unos escultores le construyeron el resto de la imagen, las manos y los pies. Melchor de Medina y Juan de Aguilera lo hicieron en el año 1601. El paso pesa 354 kilos y va portado por 22 nazarenos estantes que son mayordomos de la cofradía. Todos los componentes de esta hermandad van descalzos, incluidos los mayordomos que no llevan su tradicional zapatilla blanca. El paso va también portado por estos mayordomos que no llevan la vestidura tradicional de la cofradía. La Hermandad de los Nazarenos, el fondo del escudo es color morado, como corresponde, y esta es la figura impresionante de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es también figura de vestir. Vemos que los estantes de este paso llevan la túnica hasta el suelo y van descalzos como todos los que componen la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Mateo, el evangelista, al describirnos el camino del Gólgota, nos hace una referencia expresa de lo que llamamos aquí Jesús Nazareno. Pero podemos tomar su capítulo 27, después que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Es camino del Calvario. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno no tiene camareros. Los camareros de este paso son la propia cofradía de nuestro Padre Jesús, que es la que postea, en este caso, todos los adornos que lleva el paso. La figura es majestuosa. Los nazarenos que la portan lo hacen con tal naturalidad que el andar del paso parece representar el propio andar del nazareno sobre el público. Todos los componentes de esta hermandad, incluidos los mayordomos, van descalzos. Aquí tenemos el impresionante rostro que trajeron los agustinos desde fuera de España para fundar la cofradía en el último año del siglo XVI, es decir, el año 1600. La cofradía, desde el año 1600 hasta hoy mismo, los Viernes Santos, saca la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. La cruz está realizada con símbolos de la pasión
de nácar sobre una cobertura de concha. Es una cruz de una gran riqueza y también de una gran calidad artística. Tenemos delante de nosotros en este momento la boja de la seda que una familia de la Huerta de Murcia tradicionalmente ofrece a nuestro Padre Jesús. La boja representa el cultivo de la seda, que fue una de las industrias de nuestra región y que está compuesta, es donde se realizaba la crianza del gusano de la seda. Aquí vemos los capullos o capillos ya realizados por los gusanos. Han tenido que adelantar la cosecha para poder salir en la procesión. Es una de las ofrendas que se realiza tradicionalmente a nuestro Padre Jesús, cuyo rostro impresionante, germánico, italiano, no lo sabemos. Los escultores murcianos Melchor de Medina y Juan de Aguilera realizaron la imagen para llevar esta hermosa cabeza. La cruz de concha con sus símbolos de la pasión de nácar y el andar de nuestro Padre Jesús sobre las gentes que ven la procesión. El propio andar del paso es de una naturalidad impresionante. Estos nazarenos que llevan nuestro Padre Jesús son mayordomos y logran salir en el paso tras una larguísima espera, a veces de más de 20 años. Sus edades reflejan la pasión por llevar a nuestro Padre Jesús y al mismo tiempo la veteranía en la cofradía de nuestro Padre Jesús. El cabo de andas de este paso es Juan Torres Fontes, que fue durante muchos años director del Museo Salcillo, catedrático de la Universidad de Murcia. Lleva 53 o 54 años saliendo junto al paso de nuestro Padre Jesús. Por cierto, hemos de loar esa labor que se hace en el Museo Salcillo y la amabilidad para conmigo y para las gentes de televisión de su observen su director, Cristóbal, ¿no? Sí, cómo el público se pone de pie ante la figura del Nazareno, cosa que no han hecho con los pasos de Salcillo. O sea que este paso tiene algo más que los pasos de Salcillo. Yo veo que se va logrando más intimidad, más... Por eso Salcillo ni la cofradía ni Salcillo lo sustituyeron otros pasos, pero no la figura del Nazareno. La figura del Nazareno está incardinada en las devociones de Murcia. Incluso se sabe que se hicieron rogativas y se sacó en procesión junto a la Virgen de la Fuensanta, junto a la Virgen de la Risaca, para pedir, por ejemplo, una de las cosas tan necesarias en esta tierra, la lluvia. Eso a lo largo del siglo XVIII, finales del XVIII y siglo XIX, se hizo en alguna ocasión. La lluvia que no queremos en este momento porque les hubiera impedido este desfile procesional de Salcillo. Detrás de nuestro Padre Jesús caminan, digámoslo así, la figura de San Juan y la figura de María. Este es el San Juan de Salcillo, que es otra de las joyas de esta procesión, admirablemente construido por el escultor. Viste una túnica estofada de color verde, lleva sobre los hombros un manto de color rojo, al estilo murciano, es decir, los huertanos cuando visten su manta, la visten sobre uno de los brazos, puesto que en esta ciudad y en esta época del año no hace el suficiente frío, y camina sobre el público con esa gallardía y esa dignidad que Salcillo ejecutó en él. Nuestros telespectadores quizá tuvieron ocasión de ver a San Juan en la Exposición Universal de Sevilla, en el Pabellón de España, donde podríamos contemplarlo efectivamente con el fondo del cuadro de Velázquez, del Conde Duque de Olivares. El paisaje velasqueño servía de fondo a esta magnífica figura salcillesca. Se recoge al andar el manto con la mano derecha y deja, como hacía San Pedro, deja ver unos magníficos pies que representan ese caminar incesante. Es un santo también muy
muy incardinado en la tradición popular murciana. Aquí, por ejemplo, cuando se va a decir que algo no se sabe cuándo va a ocurrir, se dice ocurrirá cuando San Juan baje el dedo. San Juan tiene su dedo todavía en alto, luego es difícil que ocurra. Esa frase está extendida también por toda España. Sí, sí, sí. Figura de San Juan Evangelista. Sí, hecha por Salcillo en 1756, pesa 300 kilos de peso, costó 1.900 reales de vellón y su camarero es don Alfonso Subrier Hernández Ros, perteneciente también a otra de las familias que tradicionalmente han venido sacando la procesión de los Salcillos, la procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Francisco Salcillo, el escultor murciano, no ha querido pasar desapercibida esta figura del evangelista y podríamos traer aquí el mismo texto aportado por el evangelista Juan, que él fue protagonista en el momento supremo del Calvario cuando oyó y fue testigo de la expiración de Jesús. Junto a la cruz de Jesús, dice el mismo San Juan, estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo más querido, dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. No es el momento precisamente del Calvario este, pero aprovecha aquí Salcillo para esculpir, según todos los cánones estéticos, la figura de Juan. En este momento, y a la hora que es, coincide la procesión exactamente con la cronología bíblica o evangélica. En este momento van camino del Calvario. Estamos en Viernes Santo por la mañana y coincide con el momento en que los tres, nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan y la Virgen Dolorosa, que veremos enseguida, van camino del Calvario. Se produce totalmente la cronología. Ahí vemos al cabo de Andas realizando su función de detener el paso con un golpe de estante sobre el trono. La policromía de esta figura es espléndida. Su restauración también en el año 1992, con motivo de su presencia en el pabellón de España, nos muestra la calidad y la extraordinaria pulcritud con que Francisco Salcillo realizó su trabajo también donde podemos advertir los contrastes, en este caso entre colores, los contrastes de pliegues, etc. Este paso va también muy bien adornado de flor, lleva proteas, piñas tropicales, pendobrio mixto, es decir, flores que enriquecen la belleza que Salcillo ya puso en los pasos. La procesión es una combinación de escultura, de flores, de música y sobre todo de gente que participa en la procesión, tanto saliendo como nazareno o acudiendo a presenciar el paso de estos magníficos Salcillos que son el orgullo de nuestra ciudad y de nuestra región. Bajo el aspecto escultórico hay que destacar todo en esta imagen de San Juan. La policromía, además de estar hecha a punta de pincel, también está en la forma del estofado tradicional y la armonía de toda la figura con sus pliegues de túnica y de manto es admirable. Se le representa a Juan joven, como que era el discípulo más joven y predilecto de Jesús. Sabemos que fue el que más duración tuvo en años, retirado en la isla de Patmos hasta más de 100 años tenía cuando sus últimos momentos. Tres veces hemos visto a San Juan en la procesión, lo hemos visto en la cena recostado sobre Jesús, lo hemos visto durmiendo en la oración representando la edad más joven y ahora por fin lo vemos caminando y es la misma iconografía. Insisto una vez más en que Salcillo, cuando creaba sus figuras, procuraba crear unos seres familiares que son familiares para todos nosotros, como este magnífico rostro del adolescente Juan, absolutamente impresionado por la tragedia que está presenciando y detrás de la que va caminando. La gallardía de la imagen llamó la atención de
ha llamado la atención de muchos espectadores de la procesión, pero en Murcia se recuerda siempre la del escultor Mariano Benlliure, que cuando lo vio caminar sobre la gente en la procesión dijo: dejadlo, él va solo, él camina solo. Volvemos a recuperar el atavío tradicional del nazareno murciano, del nazareno de la procesión de Viernes Santo, con medias de repisco, esparteñas, etcétera. Ahora le vamos a ver caminar de espaldas. Luego nuestro realizador Vicente Medina nos dará algunos planos donde ver caminar a Juan Evangelista de espaldas es toda una hermosura para los ojos. A ver si opinamos lo mismo que Mariano Benlliure y decimos que se quiten los nazarenos, que él va caminando solo, dejadlo que marcha solo. Mariano Benlliure hizo muchos pasos de procesiones en la región de Murcia y en las provincias limítrofes. Fue un gran escultor también. Estas son las piñas tropicales a las que antes me referí. La iglesia que vemos detrás de San Juan es la iglesia de San Bartolomé, que es la parroquia de San Bartolomé Santa María de la ciudad de Murcia, de la que el Viernes Santo por la noche sale la procesión del Santo Sepulcro. Tenemos ahí los adornos florales con las piñas tropicales que combinan perfectamente con los colores del trono. Los especialistas en la decoración floral de los pasos siempre procuran combinar los colores, porque en la mañana de Viernes Santo es fundamental todos los juegos de colores. Los estantes están en este momento en descanso, una de las paradas habituales en la procesión. Ahí va caminando San Juan, por su paso, ahí lo Como vemos, el movimiento del paso, debido a los andares de los estantes, es diferente del que hemos visto en nuestro Padre Jesús. Este es exactamente el octavo paso de la procesión de Viernes Santo, de la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. Como ahí vemos una perspectiva también de la iglesia de Santa Catalina. De la iglesia de Santa Catalina, que es donde estamos nosotros en nuestro puesto de comentaristas. El trazado de esta parte de la ciudad es de los más antiguos. Creo que Santa Catalina además antes fue iglesia construida en tiempo todavía de la dominación árabe por la antigüedad. Estamos en el mismo centro de Murcia, y esta es una plaza donde se desarrollaba el comercio durante la Edad Media y durante el siglo XVI. En la iglesia de Santa Catalina está enterrado el poeta Jacinto Polo de Medina, y estamos en el mismo corazón de la ciudad. San Juan avanza sobre la gente con una gallardía característica. Salcillo reproduce una vez más la iconografía. El edificio del fondo es una casa tradicional murciana, de las de ladrillo visto, con balcones simétricos del siglo XVIII. Es una de los pocos edificios que se conservan en esta plaza. Sí, es una pena, he notado eso precisamente, que ha habido bastantes destrozos urbanísticos, ¿no? Sí, el centro sufrió mucho durante los años 50 y 60. Sufrió, con la intención de crear una gran ciudad, deshicieron una bella ciudad. Lo que no sé si crearon una gran ciudad, no sé si lo consiguieron. Me parece que no. La plaza de Santa Catalina. Aquí había un edificio que era el edificio del contraste, donde se desarrollaba toda la actividad comercial de la ciudad. Y estas viejas rúas fueron después sucesivamente transformadas, como esa iglesia que hemos dicho de Santa Catalina de Alejandría, la patrona de los filósofos. Ahí vemos en primer término la bellísima policromía, como he dicho, en la doble faceta del estofado y del
decorado a punta de pincel. Quiero llamar la atención una vez más sobre la forma de llevar el manto. Cuando vean a un huertano de Murcia ataviado a la manera tradicional y que lleve la manta que llevaban ellos, los huertanos, que eran unas mantas de un tejido precioso, bellísimo, la solían llevar así. San Juan recoge, como vimos antes en San Pedro, recoge su túnica verde-azul. Este color lo hemos descubierto ahora con la restauración para avivar su paso. Salcillo consigue con todo este juego de pliegues darle un movimiento a la figura absolutamente excepcional. La talla, el estofado, los pliegues, el juego de colores, la importancia del oro en la túnica constituyen una verdadera maravilla. Esta imagen de Salcillo ha sido una de las pocas que ha salido de Murcia, porque en la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, la representación que allí hubo de Salcillo fue la imagen de San Juan y el San Jerónimo de la Catedral de Murcia, el San Jerónimo que estaba antes en el monasterio de Añora, que es otra de las grandes imágenes de Salcillo. Era la representación que había en el pabellón español en la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929. Y aquí tenemos la Virgen Dolorosa, la Dolorosa, como se le conoce en Murcia popularmente. La hizo Salcillo en el año 1756 para la cofradía, pesa 302 kilos, es imagen de vestir, la portan 18 nazarenos y su camarero es Enrique de la Cierva, perteneciente a la familia de la Cierva, que es otra de las familias vinculadas no solo a la cofradía de Nuestro Padre Jesús, sino a la misma historia de Murcia. El manto que lleva la Virgen está bordado en plata con plata de las minas de Mazarrón y sobre seda realizada por gusanos de la seda en la antigua sericícula de Murcia. Fue regalado por Isidoro de la Cierva en los años 20 a la cofradía. Este es el estandarte de la Dolorosa, cuyo fondo es azul, puesto que es el color litúrgico de la Virgen. La imagen de la Dolorosa tiene a sus pies 4 joyas absolutamente excepcionales de Francisco Salcillo, que son 4 angelitos en distintas actitudes, en distintas posiciones, que lamentan el dolor de la Virgen que camina hacia el Calvario detrás de Jesús. Estamos, ya digo, ahora mismo sincronizados por la hora del día de Viernes Santo con el proceso de la pasión que se relata en esta procesión de Salcillo. El manto de la Virgen es precioso, los bordados son extraordinarios. No, iba a decirte que como es una imagen de vestir, el rostro atesora todo ese gran amor de Salcillo hacia la Madre de Dios y de los hombres y toda esa magistral pericia en la escultura. La imagen atesora todas las miradas y la imagen, si antes hemos dicho que era la del Cristo inmejorable, esta es excepcional. Vemos que los penitentes de la Virgen, como se le llama aquí, los penitentes de la Dolorosa, llevan un cirio. Estos penitentes no llevan cruz. Estamos ante el rostro de la Virgen, que es un rostro familiar ya para nosotros, porque no puede ser más salcillesco. Está también restaurado este mismo año dentro del programa Murcia Restaura, que los mayordomos de la Cofradía de Jesús han llevado adelante en colaboración con diversas empresas de la región. La imagen solo tiene cabeza, manos y pies, y es una imagen absolutamente popular, totalmente sentida por los murcianos. Hay muchas leyendas, ¿no?, sobre todo la motivación en dibujo que tuvo, o la expresión, diríamos, viva que él captó en distintas madres para después plasmarlo. Se reproduce un poco la leyenda de la oración del ángel ante la imposibilidad de definir un rostro de la Virgen. Salcillo parece ser que dio una sorpresa muy desagradable a su esposa,
y esta expresó tal sufrimiento que inspiró al escultor para realizar este rostro. Aquí tenemos dos angelitos y una imagen de toda la estampa de esta maravillosa figura de la Dolorosa de Salcillo, admirablemente restaurada dentro de ese programa al que me he referido. Aprovecha aquí Salcillo Los Ángeles para cortejar o servir de cortejo a la Virgen, y Salcillo en figuras diminutas de ángeles se expresa más en los motivos belenísticos, ¿no? Sí, la verdad es que dominaba perfectamente todas las técnicas. Por ejemplo, esta mano es impresionante, el asombro, el dolor en ese caminar, con este contraste de la posición de las dos manos tan expresivo, y tan bien combinado con la actitud de sereno dolor del rostro de la Virgen. Esta es una de esas maravillas de los angelitos de Salcillo, de los ángeles de la Dolorosa, que reproducen todo el candor y al mismo tiempo todo el sufrimiento de estos niños. Salcillo tuvo que tener horas incontables para lograr una imaginería tan perfecta, porque cualquier detalle expresa, es decir, hay figuras de relleno en otros pasos procesionales que conocemos por España, pero aquí, en Murcia, cuando se habla de Salcillo, es perfección absoluta hasta los mínimos detalles. Vamos a decir el nombre de la restauradora, que no lo hemos dicho hasta ahora, es María Paz Barbero, que se ha desplazado a Murcia y lleva ya algunos años con nosotros, realizando esta labor tan admirable que podemos contemplar. La Virgen en el pecho lleva una María, una riquísima joya de una gran belleza, que es el único adorno el único adorno en joya de esta imagen, que contrasta con otras representaciones de la Virgen en otras procesiones de España. Aquí en Murcia todo es distinto. El adorno floral va combinando colores, como hemos señalado repetidas veces. La túnica, el rosa de la túnica es el que se desarrolla en los pomos de claveles que van a los pies de la imagen. La corona es de plata, lleva el símbolo de las 12 estrellas, y los nazarenos vuelven a ir ataviados a la manera tradicional. La Dolorosa es otro de los pasos más codiciados para salir portándolo. Finalmente vemos ahí la presidencia de la cofradía, que ahora nos la mostrarán posiblemente. La imagen de la Virgen en un detalle. No me canso de admirar la mirada, el gesto, la boca entreabierta un poco como faltándole el aliento para ir en compañía de su hijo. Tal está la representación, camino del Gólgota, las lágrimas, la expresión de los ojos también mirando hacia el Padre Dios diciendo: pero ¿qué ocurre con tu hijo y mi hijo? La serenidad del dolor de las imágenes de Salcillo es común a todas las figuras principales, es decir, tanto Jesús como la Dolorosa representan una serenidad extraordinaria. Vemos los encajes que coinciden con la vestimenta de los mayordomos, esos encajes en puños y en este caso en la mantilla. Amigos telespectadores de España y del canal internacional, es el momento ya de cortar esta transmisión que les hemos ofrecido durante más de 2 horas desde estas calles de Murcia, que están viendo presenciar la procesión de Jesús Nazareno, popularmente llamado de los Salcillos. Buenos días y hasta siempre.